este magnífico corto. Mi enhorabuena a los autores porque es impresionante. Vamos a arrancar la clausura de esta edición de Cartagena Negra con la presencia de los 3 finalistas. Así que, por favor, Carlos Basas, Reyes Calderón, Óscar Beltrán de Otálora. No. Empieza la mesa ahora, después. Vale. Sube. Si me mato. Sube. El rojo para mí. Bueno, yo únicamente, ya saben ustedes, es no me gusta nunca decir el último, el penúltimo acto de esta semana y es una mesa, todas son importantes, esta también, donde tenemos a los 3 finalistas del premio de novela Cartagena Negra. Le deseo suerte a los 3 y ahora pues Antonio departirá con ellos hablando de cada una de sus novelas y al final, bueno, pues sabremos quién se alza con el premio. Antonio. Gracias. Bueno, bienvenidos. Hoy es un momento... Paco dice que no sé si es el más importante, pero bueno, para mí es bastante intenso sobre todo porque tengo que hablar de escepticismo hoy. Primero darles la bienvenida a los 3 y agradecerles sus novelas, pero escepticismo mío. De repente me encuentro con una novela de un personaje que llega a un barrio un tanto lumpen, digo, vaya, otra novela de estas de barrio negra. Y luego una dice, una novela en la pandemia, vamos a ver, cuando estábamos encerrados todos y pensamos, a ver cuántas salen después de la pandemia. Y llega otra novela y dice, otra novela de Euskadi, de postterrorismo. Cualquier rasgo de escepticismo ante las 3, en cuanto empezabas a leerlas, desaparecía. Y entonces te encontrabas con 3 novelas muy brillantes por muchos motivos. Entonces, eso tengo que agradecerlos y que agradecérselo también, que derrotaran el escepticismo. Voy a tratar de conversar con ellos, hablando un poco de las 3 novelas, lanzándoles preguntas, pero con idea de que todo fluya y que ellos vayan conversando. Brevemente los voy a presentar. Carlos Basas del Rey, doctor en periodismo, docente, ha escrito cortos, documentales, largometrajes, videoclips, spots y ha impartido numerosos cursos relacionados con el mundo audiovisual. 2012 vio su primera novela, Aquí el misterio de los cerezos, y ganó el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona con El honor es una mortaja. Posteriormente llegaron Siempre pagan los mismos, el segundo caso del inspector Corominas, y una nueva entrega de su saga japonesa titulada Aki Monogatari, El misterio de la Gruta Amarilla, así como el libro de poemas Muyokan, una novela corta titulada La Puerta Sakurada y un relato breve para el recopilatorio 24 Relatos Navarros. Además de las novelas Justo, Soledad y Cielos de Plomo. Y Sinántropos es la novela que le ha traído hasta aquí. A continuación nos acompaña Reyes Calderón, que compagina su carrera como profesora universitaria con la escritura y la radio. Es doctora en Economía y Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha sido profesora visitante en la Sorbona, en Berkeley, California y en el University College of London. Tertuliana en la linterna de la COPE con Ángel Expósito. Como escritora ha publicado 12 novelas, entre las que destacan Las lágrimas de Hemingway, Los crímenes del número primo, El último paciente del Dr. Wilson, La venganza del asesino par, Tardes de chocolate en el Ritz, La puerta del cielo y Clave Matiz, que han sido traducidas a varios idiomas. El juego de los crímenes perfectos es la novela que la ha traído hasta aquí. Y por último, Óscar Beltrán de Otálora, vitoriano, que tras estudiar periodismo se incorporó a la redacción del periódico El Correo. En los años 90 empezó a trabajar en la sección de política del diario bilbaíno, en la que se dedicó en exclusiva a informar sobre terrorismo, tanto el de ETA como el de los grupos yihadistas. En 2008 fue premiado por la Fundación Víctimas del Terrorismo por su información del atentado que ese año arrasó el cuartel de la Guardia Civil de Legutio, en el que falleció el agente José Manuel Piñuel. En 2018 participó en la cobertura de las informaciones sobre la disolución de ETA y la entrega de sus arsenales. Ha intervenido como ponente en diversos seminarios y cursos universitarios acerca de periodismo y terrorismo. En la actualidad es director de desarrollo editorial del Grupo Vocento en Madrid. Bueno, pues ya los conocen.
los conocerán mejor si leen sus novelas. Para los que las hayan leído, pues vamos a tratar de entrar un poco a averiguar algunas cuestiones sobre ellas. Me gustaría hacer una primera pregunta que me sugiere la novela de Carlos, la novela Sinántropos. Te ha tocado, estás el más cercano, voy a arrancar contigo. Pero es extensiva a todos. ¿El autor de novela negra es un poco un sinántropo? ¿Es un ser que se está adaptando constantemente, Carlos? Vaya pregunta. A ver, el autor de novela negra no es distinto a cualquier otro autor en el sentido de que nos dedicamos a tratar de hacer algo tan fácil de enunciar, pero tan difícil de lograr como contar una historia. Contamos un tipo de historias dentro de un género, si es que eso significa algo, determinado, que se supone que tiene sus características propias, que nos distinguen de otros géneros, pero en el fondo somos contadores de historias, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, tenemos que lograr un único objetivo, que es contar una historia, y si ya queremos ir para nota, vamos a tratar de contar bien una buena historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos define. Luego, cada uno de nosotros, yo creo que somos un mundo. No únicamente porque escribimos cosas diferentes, lo cual es maravilloso, sino porque escribimos también probablemente, y eso igual lo discutiremos o me corregirán, por motivos diferentes. Y eso es también muy importante, no únicamente lo que contamos, sino por qué contamos lo que contamos y por qué contamos lo que contamos como lo contamos, ¿no? Por ejemplo, Óscar, que tiene su primera novela de ficción, pero él es un contador de historias como periodista diario, con lo cual está curtidísimo. Pero como periodista cuentas las historias de un modo distinto y determinado, ¿no? A mí siempre me gusta decirles a mis compañeros periodistas que ellos tienen la obligación de contar la verdad sin mentir. Y yo siempre digo que los escritores de ficción lo que hacemos es mentir para contar la verdad de un modo diferente, ¿no? O distinto. No sé si estaremos de acuerdo o no, espero que no, porque así nos podremos pegar, ¿no? O sea, pero sí, no sé, si somos un poco sinántropos. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la ficción, sea en formato audiovisual o sea en formato literario, como en mi caso, que cultivo los dos, sí lo somos un poquito. Óscar, ya lo ha mencionado Carlos, esta es tu primera novela publicada y te trae hasta aquí. No, hombre, para mí es una emoción intensísima. O sea, pero yo me dedico a contar historias, que es a mí. Me parece que no se oye su micrófono. ¿Prueba? Sí. Eso no será una señal de que estás descartado ya para el premio, ¿no? No, a mí lo que me gusta es contar historias. Y de lo que comentabas ahora, lo comparto totalmente. Yo me puedo tirar en el periodismo un mes para conseguir un dato o lo que haga falta y que ese dato sea certero, preciso y que vaya a misa. Y al escribir la novela quiero todo lo contrario. Quiero escribir una historia en la que no me interesa tanto la verdad, sino como que el lector tenga una serie de emociones que yo quiero transmitir. Entonces, son dos géneros radicalmente distintos. Y para mí escribir una novela era una forma de liberarme, entre comillas, de la tiranía de la verdad. Yo lo que quería es hacer una historia que fuese verosímil, pero que no estuviera sujeta a ningún tipo, digamos, de cuestiones que yo he conocido por mi trabajo de periodismo, tener que ceñirme a los hechos. Yo quería poder volar por encima de los hechos, buscar las historias que me generasen, que me pusieran más la piel de gallina, y eso es lo que realmente estaba buscando con Tierra de Furtivos, ¿no? A partir, digamos, de la semilla de la realidad que había conocido, crear un árbol mucho más grande, fructífero. Ese era mi sueño. En el caso de Reyes, y ahora me gustaría hablar con vosotros de paisaje, porque en tu caso el paisaje de Vitoria, ese lago, es un ambiente idílico en el que pasan cosas que tienen poco que ver con lo idílico. El caso de Carlos es un paisaje muy urbano, cerrado por lo que tiene de barrio y un poco delincuencial, donde vuelve. Pero en el caso de Reyes es un paisaje en Madrid, urbano, pero en un Madrid muy concreto que todos, por desgracia, conocimos, que es durante la pandemia. Es un Madrid un tanto gris, un tanto oscuro.
¿qué importancia le dais al paisaje en vuestras novelas, Reyes? Y en tu caso, es que era algo más que ver el cielo, era sentir todos los muertos, el Palacio de Hielo, esos féretros. ¿Contaste con ese paisaje a la hora de construir la novela? Primero, si no te importa, voy a hablar de este paisaje porque estoy muy emocionada hoy de estar aquí. Siempre, cuando entro en una librería y veo tantos libros cuyas portadas se parecen bastante, porque cuando ves una portada es bonita, pero si la ves al lado de otras 20, se parecen todos mucho, siempre pienso cómo alguien acertará con uno de mis libros. Qué suerte, ¿no?, que alguien llegue y diga este, ¿no? Y que vosotros hayáis dicho este, la verdad es que para mí es una emoción y estoy muy, muy contenta y muy emocionada de estar aquí, en este paisaje. Yo no sé si quiero contar la verdad, yo no sé lo que quiero, yo sé que necesito. Yo veo una esquina y digo, ahí no, pero veo otra y digo, es que estoy viendo cómo se está matando a alguien allí, o sea, veo que ahí sí que cabe un muerto, ¿no? Y luego a mí me vienen las historias, yo no las busco. Y me vino esta historia cuando vi aquellas imágenes que se prohibieron, pero sí, la Guardia Civil no consiguió prohibir, ¿no? De aquel Palacio de Hielo. El hielo es un gris blanquecino, siempre te recuerda a niños que están riéndose mientras se caen. Y aquello eran unas listas horizontales y verticales en cada esquina donde se cruzaban un féretro con un número. A mí me encantan los números, yo vengo de las matemáticas, pero que tu familiar fuera el 3247/N o que estuviera en la A17, que era la fila A, el puesto 17, era, me parece, lo más inhumano del mundo, pero eso era lo que teníamos, moríamos a miles. Cuando ese palacio volvió a ser de hielo, cuando volvimos a ver ese hielo, a sentir ese frío, curiosamente llegó nuestro calor. Volvimos a ser personas, sí, volvimos a poder enterrar a nuestra gente. A mí aquella imagen me impresionó mucho, pero me impresionó a mi modo, ¿no? Porque leí el Boletín Oficial del Estado, que yo me lo leo siempre. Aparte de las barbaridades que dicen, porque copian de un sitio y de otro y estamos de repente en la época franquista y de repente pero leí que estaba prohibido, se prohibió hacer autopsias. Eso es una cosa muy importante. Si no se hace una autopsia y la gente está muriendo a miles, tu suegra en la que has pensado tanto tiempo. Yeah. Ese ambiente es un ambiente gris que vivimos encerrados en casa. En mi caso no fue tan gris porque se me ocurrió decir a mis hijos, que tengo muchos, si alguno quiere venir a casa yo le admito, y aparecieron 6. Y yo vivo en un piso muy pequeñito, con lo cual no fue demasiado gris. Pero pasamos de ese gris. Hemos pasado una pandemia. Podemos contar a nuestros nietos. Hoy desafortunadamente estamos viendo en Marruecos que están muriendo también a cientos, ¿no? Eso lo hemos vivido nosotros, ese ambiente no hay que imaginárselo, lo hemos sentido, olido, vivido y para mí fue un escenario criminal. Y para vosotros el paisaje, en tu caso, Óscar, tiene una importancia fundamental en la novela. Sí, yo tengo cierta sensación de que hay paisajes que están vivos, que han pasado allí tantas cosas, están tan cargados de historia, de sucedidos que han ocurrido allí, que transmiten algo. Estos días, cuando íbamos por Cartagena y ves toda la parte del teatro romano, la parte de la Edad Media, la bahía, te das cuenta de que es un paisaje que es orgánico, que te está transmitiendo una serie de cosas. Y yo elegí un lugar que es el centro geográfico del País Vasco, donde hay unos embalses artificiales que taparon todo lo que había sido, o sea, unos lugares en los que había ocurrido batallas de las guerras carlistas, batallas de la guerra civil, y que para mí tiene una cosa muy impactante, que es que de día es un lugar de ocio, hay unas islas con bungalows, la gente va allí a hacer deportes náuticos, pero por la noche el sitio es tenebroso. No es como una playa que la gente dice, yo voy con una guitarra por la noche a la playa y me lo paso bien. Allí por la noche no va nadie porque el lugar está apartado, es muy oscuro, no hay casi viviendas, y ese contraste entre
un lugar luminoso, pero que por las noches puede dar miedo, y que en la superficie es muy bello, pero que en el fondo tiene viejos escenarios de guerras. Todavía siguen apareciendo obuses de artillería de la guerra civil. Ese contraste me parecía que transmitía muy bien toda la vida de un paisaje y yo les di mucha importancia. Carlos, en tu caso el paisaje es muy urbano, pero yo tenía la sensación de que Corto volvía a un paisaje tamizado por el pasado. ¿Es así? Sí, a ver, yo como tengo una parte de guionista, a veces soy ventajista. ¿En qué sentido? Cuando construyes una historia, procuras que el espacio sea lo más pequeño posible, porque eso te da muchas ventajas, tanto narrativas como dramáticas, ¿vale? Pues desde un solo camarote o una sola habitación a un solo barrio, ¿no? El espacio pequeño y opresor te da una ventaja, ya narrativa y dramática de entrada. Luego, en mi caso no es un paisaje real, aunque podría serlo, porque igual que este barrio hay 50 en España, pero al no ser un paisaje real lo puedo malear a mi conveniencia. ¿Vale? Eso te obliga a convertir ese espacio en un espacio arquetípico y canónico que represente a todos esos posibles barrios, ¿no? Pero a mí el espacio que más me importa, y en eso has dado en el clavo, no es el espacio real, sino el espacio de la memoria. Me explico. Mis personajes regresan a un espacio real que existe fuera de ellos y en el que se criaron. Pasa lo mismo en Justo, pero en su cabeza, en su memoria, ellos tienen un recuerdo o una idea de cómo es ese espacio absolutamente distorsionado, que es lo que nos pasa a todos. Cuando recordamos paisajes de infancia, ya no únicamente nos pasa con el tamaño. Vuelves a ese hogar de tus padres y todo te parece muchísimo más pequeño. La cocina es más pequeña, la habitación parece el triturador de basuras de la Estrella de la Muerte, la Guerra de las Galaxias, que se va haciendo pequeño. Todo te parece mucho más pequeño, ¿no? Pero lo importante es que nada se parece a lo que tú recordabas, no solo desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista emocional. Y el impacto que se produce en el interior de un personaje al llegar a ese espacio que tú no reconoces, pero que sabes que es el de tu infancia, pero que desde un punto de vista emocional no es tuyo, yo creo que ese es el punto de ruptura del personaje, ¿vale? Es decir, se supone que regreso al hogar, pero el hogar no tiene nada que ver con la casa o con el barrio del que me fui. Y eso también implica una segunda cosa, y es que cuando hemos salido del hogar y hemos pasado mucho tiempo fuera, no únicamente ha cambiado el hogar, el que más ha cambiado en el fondo es el que regresa. ¿Vale? Es como cuando vas a la guerra, ¿no? Es como Ulises. Tú regresas a un hogar físico, pero ya eres absolutamente distinto. Y ese hogar se convierte en algo hostil. Yo siempre digo que lo más terrorífico o el tipo de conflicto más terrorífico que puedes crear en una novela negra no es un asesino en serie, no es un asesino despiadado, sino es la familia. Ahí es donde se producen los momentos dramáticos de personajes más fuertes. Porque se supone que tu familia es que más te debe cuidar y debe ser el espacio más protegido para ti. En cambio, si lo conviertes en un infierno, el infierno es el doble de doloroso, ¿no? Y tanto en Justo como en Sinántropos, como en alguna otra novela mía, juego con eso. En ese sentido, la novela de Reyes, la familia tiene un papel capital, ¿no? En el caso de Paloma, de la doctora Padierna, y también en otros personajes. Sí, pero si me permites que vuelva a lo que están diciendo ellos dos. Es curioso que los escritores de novela negra no nos pasa como otro tipo de escritores, que no se llevan bien. Los escritores de novela romántica no se leen entre ellos, en muchos casos, se huyen, no se sentarían a hablar de la novela del otro, y nosotros, sin embargo, hacemos eso. Su personaje, Tatiana, corre por los bosques durante kilómetros y termina después de 12 horas corriendo, termina agotado. Tu personaje no puede correr 12 horas porque se le acaba el escenario. En media hora ya no lo tiene. Cuando llega mi asesino a casa de la psicóloga, lo que hace es huir por la escalera, que tampoco tiene mucho. Y sin embargo, los tres compartimos la condición humana. Y la condición humana, cada uno de nosotros la vemos de una manera y respetamos enormemente cómo la ven los demás.
Por eso me parece a mí que hay tanta camaradería, o sea, hay una familiaridad en nuestra forma de interpretar eso que se llama negro, ¿no? O sea, cómo entender la condición humana, que es tan difícil, tan inabarcable, que no nos importa que haya más gente que hable de lo mismo, porque nunca hablaremos exactamente de lo mismo. Nuestros espacios son muy diferentes, nuestros focos son muy diferentes, la familia puede ser el lugar más negro y también el lugar más blanco, y pueden ser simultáneamente blancos y negros, aunque rara vez los pintemos como grises, pero es un compartir un punto que es negro. En realidad tiene mucho que ver con el rojo, pero lo que tiene que ver es con la condición humana. Lo hablábamos durante la comida, que ha sido fascinante. ¿Por qué matamos? Si va en nuestros genes, si va en nuestra voluntad, si va en nuestro ambiente, si el ambiente de Corto es insalvable, si el ambiente de Tatiana es insalvable, si el ambiente absolutamente pijo de una niña absolutamente bien, que ha puesto los ojos en ella, un asesino en serie madrileña, no tiene nada que hacer. ¿Dónde está ese punto, ¿no? Y por eso es fascinante venir a una semana como esta, ¿no? Porque podemos pasarlo bien a costa de que otros lo pasen mal, la verdad. Sí, es cierto que es verdad que los autores de novela negra no solo no nos matamos, sino que nos respetamos y hacemos amistades. Yo creo que hay una cosa en común entre vuestros tres personajes, que es la rebeldía. Yo creo que son tres personajes que a su manera se rebelan. Paloma Padierna, a pesar de su origen tremendamente pijo, etcétera, muy elevado, hay un momento en el que quiere romper con esa herencia familiar. Tatiana rompe porque se empecina en averiguar qué ha pasado a su amiga. El caso de Corto ya viene rebelde de casa, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de que la rebeldía puede ser el punto de unión entre esos tres personajes? Sí, pero por ejemplo decías lo de la familia de Paloma, en el momento, yo no quiero destriparla, pero creo que deberían leerla. La familia, hay un momento que es ligeramente terrorífico también. No lo voy a detallar, pero hay un momento de tu novela también que dije, joder, qué valiente metiéndose en esta historia, eso está muy bien, ¿no? Y cuando hablabas del género, a mí me chifla el género negro, estoy enamorado desde hace mucho tiempo, y yo creo que una cosa que le caracteriza es que en festivales como Cartagena Negra puedes estar con tus lectores. Y al final, como creo que los autores negros están muy preocupados por lo que piensa el lector. Y esa cercanía te ayuda a proporcionarle lo que quiere saber. Yo, con mucha gente que he hablado, me ha dado muchas ideas, muchas versiones. Me ha explicado los personajes como quizás yo los había creado, pero no había sabido encontrar ese ángulo. Y creo que eso es muy del género negro. Y hay esa comunión entre el lector y el autor, gracias a este tipo de festivales, ¿no? Y eso es lo que creo yo también que hace que el género negro esté tan cerca del público. Esa comunidad que no sé si existe en otros géneros, pero estoy contigo, ¿no? Y en lo que decías de la rebeldía, desde luego, yo creo que además que un personaje, para que sea fuerte, se tiene que enfrentar a algo. Si no, llevaría una vida tan simple como la que podemos llevar nosotros, y lo que buscamos en un personaje es que nos lleve a mundos donde nunca estamos o donde no nos atrevemos a entrar, no nos apetece, y la rebeldía, tienes toda la razón, Antonio, que es absolutamente lo que une estas historias. Mira, yo, aprovechando lo que decían tanto Reyes como Óscar, yo siempre digo, siguiendo a uno de mis escritores favoritos de cabecera en esto de lo negro, que es Carlos Zanón, para mí lo verdaderamente negro no es toda la parafernalia que acompaña al género, parafernalia, crimen, delincuencia, todo lo que os podáis imaginar, asesinos, ladrones, me da igual el subgénero que escojáis, policías, sino para mí lo negro verdaderamente tiene que ver con una mirada, con una forma que tenemos los autores de mirar ya no únicamente a la delincuencia o a los ambientes donde se mueve la delincuencia, no es tanto eso, sino como una forma de mirar al ser humano. Poner el foco en la parte más oscura y exponérsela
al lector, para incomodarlo o para decirle, mira, esta parte oscura y negra del ser humano que nunca está iluminada y que nunca vemos o no queremos ver, los escritores de novela negra lo que hacemos es poner la mirada sobre ello, ¿no? Hay novelas negras donde no hay muertos, hay novelas negras donde no hay una violencia física, hay novelas negras donde, sin embargo, hay una violencia constante respecto al interior de los personajes, ¿no? Para mí todo tiene que ver más que con tramas, tiene que ver con personaje, personaje, personaje. Y una forma de mirar al personaje y de contar lo más oscuro de la condición humana. El mal, lo que llamamos el mal, etcétera. O qué parte de nuestro interior nos lleva a cometer actos atroces de gente normal. O sea, hay gente normal que en un momento dado comete un acto atroz, ¿no? Y esa oscuridad la llevamos dentro, surge porque se dan unas circunstancias determinadas en un momento preciso. Entonces, a mí lo que me gusta del género negro es esa mirada desesperanzada, dura, cruel, pero a la vez poética, sobre una parte del ser humano. Para mí eso es lo negro, más que cualquier otra cosa. También lo hablábamos ayer, el negro, salvo el que compras ya hecho, lo construyes tú a base de Cuenta colores. eso del que compras ya hecho. Tienes que explicar eso, Reyes. ¿Qué es el que compras ya hecho? El que dices un bote de pintura negra y te lo dan. Ah, vale. Creíamos el resto, los pintores lo hacen. Lo fabrican. Yo que soy también pintora aficionada, lo fabricas. Y depende de qué pongas, el negro brilla de una manera o brilla de otra, ¿no? Pero el negro siempre, si no lo haces bien, lo que te queda es un marronáceo feo y que no apetece nada, ¿no? El negro tiene esa parte del límite de la condición humana. La novela de Óscar, que recomiendo vivamente, yo me he divertido una barbaridad. Perdón por divertirse con estas cosas, pero me he divertido una barbaridad. Empieza, lo comentábamos también ayer, con un cazador furtivo. Y en realidad eso es lo que nosotros perseguimos con la novela negra. Hay cazadores furtivos de cuerpos, hay cazadores furtivos de almas. Es negrísimo un hombre que insulta a su mujer, que la denigra, que le tira la comida a la cara porque no le gusta. Eso es negrísimo. Pero ese es un hombre que es un furtivo, porque no tiene derecho a hacer esto, ¿no? No solo porque lo diga la sociedad, sino porque lo dice la condición y la dignidad humana. Ese furtivo puede ser un etarra que se carga a uno, como el que vuelve a casa con ansia de venganza o en mi caso, un asesino en serie. Da lo mismo. Es una caza furtiva y eso tenemos que ser conscientes de que es ilícito, aunque sea o no ilegal. A mí eso me da lo mismo, ¿no? Lo que comentaba en la presentación María Sure esta mañana, un niño al que le cuelgan un número y lo lanzan al mundo a ver quién se lo queda, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un cazador furtivo que le ponen delante un montón de piezas, ¿no? También, ¿no? Ese punto de la condición humana, ese punto límite. Esa condición humana, esa exposición al mal, ¿de qué manera lo encajáis con lo real? Quiero decir, en el caso de Óscar, pues habla del final de ETA, de qué panorama se abría a la sociedad vasca y a los vascos cuando ETA termina. En tu caso, Reyes, pues el panorama de la pandemia, la situación real tan bueno, iba a decir dramática, pero me parece escaso el calificativo. Y en el caso de Carlos, lo delincuencial, ese barrio, ese ambiente, ¿eso es real y vosotros encajáis ahí esa condición humana? ¿De qué forma? Esta es pregunta de yo examen. tengo una hija que empezó la residencia justo durante la pandemia y me llamó un día, obviamente estaban aislados, yo tengo 3 médicos en casa, estaban aislados, no les hemos visto durante toda la pandemia porque no podían contagiar a los 6 que se me habían venido a casa. Y me llamó diciendo: mamá, tengo un respirador
y 6 personas. ¿Qué hago? Las 5 que no fueran a ese respirador se iban a morir. Era elegir para la muerte, no solo era elegir para la vida, es elegir 5 para la muerte. Por supuesto, después hicieron un protocolo de quién, cómo se medía, es decir, hicieron un protocolo inhumano, pero ante la realidad era escoger si era tu padre o no era tu padre, ¿no? Y eso lo hemos tenido delante y eso nos ha podido pasar a cada uno de nosotros. No es que fuera verosímil, es que era lo que estaba ocurriendo. En el resto de los casos, para mí la realidad, para mí el lector tengo que tenerle un respeto absoluto. Es decir, si puedo tener un dato, lo busco, hasta debajo de las piedras. Me acuerdo con el forense que me decía, Reyes, no me mandes más vino, pero deja de llamarme, porque es que me tienes frita. ¿Tú crees que me puedes decir si puedo encontrar en una gota de sangre coagulada restos del virus del SIDA? ¿Qué? Digo, es que necesito, es que es indispensable que me lo digas. Pues no tengo ni puñetera idea, déjame que pregunte a los colegas. Dice, oye, que los colegas tampoco saben, espera, que vamos a llamar a Madrid. Y cuando ya en Madrid me dijeron que no sabían, dije, bueno, pues entonces lo puedo poner, porque ya ningún forense que me lea va a dejar el libro porque no sea verosímil. Pero para mí, hasta ese punto, me parece que las historias tienen que ser creíbles en nuestro género. Quizá en el género romántico yo puedo hacer otra cosa y en otros géneros, por supuesto, ¿no? Fíjate lo que pasó con 50 sombras de Grey, que todo el mundo del BDSM salió diciendo, pero esto es light, esto es mentira, esto no es así, esto no... A nosotros nos pasa a menudo. Yo tengo la suerte bueno, la suerte, pero fue una elección personal. Dejé el policial porque era una cosa que me agobiaba muchísimo. Tengo amigos policías, forenses, jueces, etc. Me agobiaba muchísimo la necesidad de tener que contrastar todo. Con lo cual empecé a separarme de ese género más policial y me fui a una novela más basada en el personaje y sin policías de por medio, porque me daba una libertad mayor para centrarme más en los sentimientos y en lo emocional del personaje que en agobiarme buscando datos, ¿no? Porque además yo también vengo de tener una trilogía de novela histórica ambientada en el Japón de 1600. Ahí me volví absolutamente loco, porque es imposible encontrar toda la documentación, ¿no? Cuando escribí la ambientada en el siglo XIX, dices, oh, maravilloso, porque hay muchísima documentación, empezando por la prensa, o sea, casos del día, cosas tal cual, pero y acabé alejándome de eso porque me suponía un estrés tan grande, lo de buscar, ¿se puede hallar un resto de tal? Pero yo admiro muchísimo a la gente que estáis más en el policial, más en el thriller y que cuidáis esas cosas a rajatabla. Pero me parece... Yo por una vez voy a estar en desacuerdo contigo, que ya sabes que nos llevamos muy bien. Pero tú sabes lo divertido que es eso sí. Irte con la Guardia Civil. Pero porque tú eres tú y Lorenzo es Lorenzo y os gustan estas cosas. Pero bueno, primero que hay un mundo nocturno con la Guardia Civil fantástico. Suena... Divertido no. Recuerdo la última con un control normal, antidroga. Pasa, ¿tú que dónde vienes y tal? Y me dice el guardia civil que tengo detrás, mira el de la escayola. Y digo, ¿y qué le pasa a la escayola? Dice, no tienen los dedos hinchados. Digo, pues tiene razón. Dice, ese tío no tiene el brazo roto. Es que no me había fijado yo en los dedos. Ahora es que cada vez que veo a alguien, miro a ver si tiene los dedos hinchados. Mira, ese no tiene los dedos hinchados, va El tío cargado llevaba un montón de heroína metida dentro del chisme que en cuanto lo cortaron iban cayendo las bolsitas. Eso yo por lo menos lo disfruto una barbaridad yendo con la Guardia Civil. Porque si voy sola, como que no me atrevo, me entra un poco de diarrea. Sí, pero no todos los escritores de novela negra somos así, ¿eh? No, pero yo en mi caso te voy a decir una cosa. Por mi profesión estaba en contacto el día a día con la investigación, con el final de ETA. Y entonces empiezan a pasar cosas que por la inmediatez no tenían mucha explicación coherente. Una de ellas es que en Navarra precisamente es donde se encontraba el líder de los movimientos radicales contrarios a la paz, los que querían que ETA no lo dejase, que
no entregase las armas y continuara con los asesinatos. Y era una persona que vivía en el Baztán y que había creado un grupo que se llamaba IBIL. Esta persona desapareció de repente hasta el punto que su mujer denunció a la Guardia Civil la desaparición de su marido. Luego se supo que ETA, antes de desaparecer, había llamado a esta persona a Francia a que rindiese cuentas de lo que estaba diciendo y se callase o se tuviera las consecuencias. Pero lo más absolutamente que yo creo que define muy bien quiénes eran los personajes que estaban detrás de esta oposición a la paz. Este era profesor en un instituto del Baztán y deja una nota para despedirse de sus alumnos y la escribe en 2 idiomas. En una cara está escrita en euskera y la otra la escribe en élfico, en el lenguaje en que se había olvidado Tolkien. Entonces, dices, la realidad siempre supera la ficción, y que haya un personaje que escribe en élfico para argumentar que es necesario continuar con el terrorismo, eso nunca se le va a ocurrir a ningún escritor, y eso pasó en Navarra. Entonces yo decía, vale, podemos contar los hechos como son, pero detrás esto hay que fabularlo, esto no puede llegar hasta el final de esta historia a la información, hay que ir más allá. Bueno, ¿os acordáis lo que pasó con el caso del asesino de La Baraja? O sea, sí. Tú construyes una novela de asesino en serie como Reyes, por ejemplo, y haces que la detención del tío sea porque una noche borracho se presenta en un cuartel de la Guardia Civil diciendo «soy yo el asesino de La Baraja, soy yo». Lo echan porque dicen «este tío está loco, beodo y tal», se va y al cabo de las 2-3 horas vuelve como diciendo «ay, soy yo», y da un dato que en principio solo conoce el asesino, ¿no? Entonces, claro, los del cuartel llaman y, oye, que tenemos aquí a un tío que se dice llamar Galán, que dice que es el asesino de La Baraja, tal cual, no sé qué cuántos, y los investigadores dicen, coño, ¿qué es él? No, eso lo pones en una novela, lo que hablábamos con Marto esta mañana. Nosotros cuando escribimos ficción nos debemos no a la credibilidad, sino a la verosimilitud, que es muy importante establecer la diferencia. O sea, la realidad está llena de cosas absolutamente inverosímiles, que tú como periodista te debes a ellas, o sea, claro. Pero como escritor de ficción pones la realidad o estás pegado a la credibilidad y te sale una mala novela. Y el lector dice, que no hay quien se crea esto, ¿cómo que el tío va a poner algo en élfico? Venga y tal, ¿no? Y a mí por eso me gusta tanto la ficción, porque, ojo, me parece mucho más racional y ordenada que la propia realidad. Y me obliga a hacer un trabajo que cuando fui periodista durante muy poco tiempo era absolutamente distinto. Ahí sí, ¿vale? Pues la realidad es la que es y te puede parecer absolutamente kafkiana, pero tienes que informar de eso, ¿no? En cambio, no. En cambio, como escritores de ficción, pues somos más ordenados. En la primera novela de las que vendí yo muchísimos ejemplares, las anteriores me habían hecho poco caso. El asesino cortaba el dedo índice, a una falange, el dedo índice, al primer asesino asesinado, y se lo pasaba al segundo y al siguiente y así. Y alguien me dijo, bueno, pues nada, ahí quedó, y ya está. Al año siguiente, tú recordarás bien, un psiquiatra en San Fermines se cargó a una... Caso de Nagore Laffage. A Nagore, una enfermera, y lo que hizo fue intentar descuartizarla. Y lo primero que hizo fue cortarle el dedo. Y entonces me llaman y me dicen, oye, hay un tío que está imitando tus novelas y le ha cortado el dedo a una enfermera. Digo, ¿pero qué dices? Pero qué loco. Yo había creado un loco parecido, pero... Y verosimilitud. Vale. Voy al año siguiente a ver a mi madre a Galicia. Pueblecito perdido de la mano de Dios. Voy con mis hijos, vengo de la playa, pintas de playa y tal, y me encuentro un señor en la puerta, una casita de pueblo. Y dice, le estoy esperando. Y yo no conozco a este señor, ¿quién es? Dice, no sé. Dice, no, le espero a usted, doña Reyes. Sigo intensamente sus novelas y le traigo un regalo. Digo, ¿y usted cómo sabe dónde vivo yo? Esta es la casa de mi madre, yo no...
Dice, no se preocupe, pero le traigo un regalo, y me da una cajita. Y me había hecho un dedo, ¡Ay, Dios! un dedo de mármol, con uña y todo ahí colocado, y con mi nombre. Joder. Y le digo, mamá, cámbiate de casa, lo que más quieras, que yo no puedo volver aquí. ¿Cómo ha sabido este tío dónde vives? ¿Pero qué fans tienes, tía? Nunca más, gracias a Dios, nunca más he vuelto a verle, porque es que creo que saldría tan corriendo como tú, Tatiana. Digo, pero, Horrible. O sea que verosimilitud. sí, digo, pero fíjate, voy a usar lo que acabas de decir para explicar mejor igual lo de qué entiendo yo por negro y qué no. Por ejemplo, a mí a determinados escritores del género negro les interesará toda la parafernalia de qué implica cortar una falange, cómo se corta, tengo que utilizar un tipo de tijera, un tipo de otra, utilizo un cuchillo, etcétera, etcétera. A mí eso no me interesa. A mí me interesa, en el caso de Nagore Laffage, que fue una tentativa, ¿vale?, de decir, bueno, me interesa, ¿qué piensa alguien ante ese momento? O sea, ¿qué está sintiendo por dentro? ¿Qué le está dando a la cabeza? ¿La descuartizo? ¿No es tan fácil descuartizar un cuerpo? ¿Voy a cortar un dedo? ¿Siento asco? ¿El tío vomitó? Tal. De repente cortó el dedo, no pudo seguir cortando porque le provocó tal rechazo eso. Entonces, para mí eso es lo negro. Meterme ahí dentro de ese personaje e intentar tratar de explicar de algún modo, no para justificar, ¿eh? No es lo mismo explicar que justificar. ¿Qué está sintiendo y qué nos puede llevar a ese momento, ¿no? Entonces, no me fijaré en el tipo de tijera, me fijaré en qué puedes estar sintiendo en ese momento por dentro. Ese es el tipo de novela negra que me interesa más. Por eso soy un fracaso como tramador. Y soy mejor construyendo quizá personajes o yéndome al interior del personaje, ¿no? Y por eso, aun siendo guionista, todos los intentos que han tenido por llevar alguna de mis novelas a la pantalla siempre me han dicho lo mismo. Esto no se puede llevar, tío. Hay poca trama y demasiado personaje pensando y sintiendo, y sería una serie o una peli desastrosa, ¿no? Igual es porque como vengo de ese otro mundo también, y cuando hago guiones de cine tengo que ser tramador al 100% por encima de constructor de personajes, cuando hago la novela me voy para otro lado, ¿no? Sin embargo, vosotros tenéis la capacidad, ambos, de combinar trama y sostener el interés de la trama a lo largo de todas las páginas con personaje que además reflexiona. Cosa que a mí se me escapa completamente y me tendréis que dar la receta para que lo haga en la próxima novela. Pero, un segundo, a mí no me importa. O sea, tienes que darte cuenta de que descuartizar a una persona es una cosa muy compleja. Bastante. Y muy cansada. Sí. Y luego organizar. Es como no sé, estoy pensando en una serie, metes a un tío en una bañera y se te cae al de abajo, porque hay que hacer las cosas bien, o sea, matar incluso hay que matar bien. Pero tienes que saber por dónde sangra. Si le pegas un tiro a uno detrás de la segunda costilla, tienes que saber si sangra por tal sitio o por tal otro. No tanto porque sea eso lo que te interesa, sino porque la escena tiene que estar bien construida, ¿no? Que ese es un poco, me parece a mí, la verosimilitud. Perdona. La escritora Reyes Calderona, involucrada en un crimen pasional, dentro de poco vas a salir a los titulares, ¿ya verás? Pero ¿por qué os preguntabais por qué los autores de novela negra nos llevamos tan bien? Porque solo entre nosotros podemos tener este tipo de conversaciones. Descuartizamiento, gotas de sangre sí que conservan sida. Carlos nos ha dado una lección hoy en la comida sobre cómo descuartizar un cuerpo. Con otras personas... ¿Ah, tú sabes? Sí, él sabe. Espera, y no nos lo has contado. Aprendí del mejor. Cuando estuve 2 años haciendo como guionista y asesor un programa que se llamaba El Lector de Huesos, aprendí de Paco Echeverría, que probablemente sea el mejor forense que haya en España y uno de los mejores de Europa. Y sí, tú no sabes lo que es estar con él ahí. Te dice, a ver, Carlos, te voy a enseñar cómo se hace. Y sí, se aprenden muchas cosas luego cuando estás en autopsias y demás, pero sí, no es nada fácil. Y le decía a él, la gente se cree que es difícil el hueso. Son más difíciles los tendones y los ligamentos. Eso sí es complicado. Sí, si lo haces mal, el hueso es un problema. Si lo haces bien, ninguno. Sí. Con perdón. Pero también lo decía María Sur esta mañana. También nos llevamos muy bien porque nosotros no tenemos ninguna intención de descuartizar a nadie. Desafortunadamente. Bueno. Y a lo mejor los que estáis... En una mesa con un premio en el aire, yo no estaría tan seguro, ¿eh? Bueno, eso sería más bien
con bala. Efectivamente. No, vamos- Una bala de plata. Pero vamos a hacerlo personal, con cuchillo, que parece que están más cerca. Bueno, sois Él un poco violentos. A mí, tanto negro, Y además no. él está muy flaco, ¿eh? Yo creo que él tiene las de perder. Más ligamentos. Contigo, desde luego. No, pero lo bueno del negro tiene muchos matices. Y, por ejemplo, Marto y Charo reivindicaban el otro día una novela que para mí es grandiosa, que es Un diamante al rojo vivo, de Donald Westlake, que es un robo de un diamante. No hay un crimen, pero yo creo que es de las mejores novelas negras. No tengo ni idea que hay una película maravillosa de Robert Redford, si se puede robar así un diamante, pero yo me lo creo. Helicópteros, policías disfrazados entrando con gases lacrimógenos de noche. Para mí eso está lleno de verosimilitud, de emociones. Te ríes, tiene todo el suspense de si lo van a conseguir o no. Yo creo que lo grande del género negro es que permite que te emociones con un descuartizamiento o con un diamante que se ha caído por una tubería, ¿no? Es lo que hace grande a este género y tan maravilloso, la posibilidad de contar historias tan distintas y que no tienen nada que ver uno con la otra. Sí, yo creo que una de las grandes virtudes es que probablemente nuestro género sea el que permita mayor cantidad de hibridaciones Totalmente. de los que hay, ¿no? Es más, es un proceso que hemos ido viviendo en el mercado editorial español dentro de lo que es el género negro, la caída de determinados muros dentro del género que parecía que no iban a caer jamás, han ido cayendo todos. Todos yo creo que han sido prácticamente derribados, lo cual es genial. Y fijaos que hasta que no se han derribado esos muros, cosa que enfada muchísimo a los más puristas del género o del hardboiled, etcétera, hasta que no han caído esos muros, no se nos ha considerado escritores de literatura de primera. Porque siempre se nos consideró escritores de literatura de entretenimiento. Imagínate gente como González Ledesma cuando era Silver Kane, o todos los que han escrito género en los 70, a partir de los 70 en España, etcétera, que se los miraba por encima del hombro, ¿no? O sea, pertenecían a un tipo de literatura de entretenimiento que jamás sería literatura con L mayúscula. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, y algunos compañeros que se dedican a la ficción no negra, literaria, me miran mal. Yo digo, mira, hoy en día me parece que entre los 10 mejores escritores de literatura de España, 6 al menos cultivan el género negro. Y no cultivan como un paracaidista de, no, ahora escríbeme una novela negra porque dicen que se vende. No, son escritores de novela negra. Y precisamente por lo que decíamos, porque indagan en lo más oscuro y profundo del alma humana, son capaces de sacar dentro del género negro un lirismo y una belleza incluso poética de lo criminal, de lo oscuro, que es absolutamente espectacular, pero muy por encima de otros escritores de géneros serios. Por eso a mí me encanta el género. Yo recuerdo un escritor muy serio que ha fallecido hace muy poquito, que estaba a su lado, yo había leído todo lo que había escrito y le dice a nuestra editora común, dice, ¿esta es la que escribe novelas para piscina? Y le digo, pues sí, soy yo. Digo, mientras se lea en las piscinas, habrá siempre librerías que vendan libros. Pero luego lo divertido es que grandes de la literatura universal han sido superfans del género negro. Pessoa, de hecho, él empezó a escribir una novela negra, Fernando Pessoa, dejó la mitad, luego con cuartillas, con tal cual, pero grandes como García Márquez, Pessoa, mucha gente son fans. No, y han intentado siempre escribir algo negro. Sí, sí. El propio Borges lo intentó. Sí. Efectivamente. Óscar, te hemos interrumpido de muy mala manera. No, que estoy gozando, comparto totalmente lo que estáis diciendo. Estaba pensando en un escritor español, sevillano, Juan Ramón Viedma, que dices, bueno, se está inventando un género, su última novela es una mezcla de espiritismo, novela negra. Bueno, dices, pero qué maravilla, esto supera muchos de los cánones de la literatura no negra en cuanto a la recreación de un mundo, una prosa increíble. O sea, yo es que soy un acérrimo defensor del género negro, como está mucho más en la vanguardia que otra literatura más canónica, ¿no? Y lo que decías, yo creo que, por ejemplo, Dashiell Hammett
el que lo trae a Europa y tal es André Gide, que es premio Nobel. O sea, es el género donde también hay que tener valor para meterse y arriesgarse al escrutinio de unos lectores muy especiales, ¿no? Muy exigentes, que no puedes jugar con los lectores del género. Yo por eso lo amo tanto, el género negro, desde siempre. Oye, Carlos, esto es lo que tú has llamado la poética de lo negro, ese tipo de literatura que hace, por ejemplo, Juan Ramón Viedma. Bueno, es que Viedma es un maestro, o sea, lleva muchísimo tiempo en esto y en cada novela se supera, vaya al siglo que vaya, toque el palo que toque, ¿no? Y luego él es un personaje absolutamente increíble y maravilloso. Pero yo tengo una broma con otro grandísimo escritor de novela negra, igual menos conocido del público, pero a mí me parece un tipo excepcional a la hora de manejar el lenguaje, que es Jordi Ledesma, y siempre hablamos, ¿no?, de decir, oye, tenemos que crear un movimiento dentro del género negro que sea la poética de lo negro. Porque durante demasiado tiempo, dentro del género, si os fijáis, nosotros mismos, no hemos hablado de literatura, hemos hablado de temática. ¿Vale? Hablamos de temas, de descuartizar, del crimen, de los policías, etcétera, pero demasiadas veces nos olvidamos de hablar de literatura, que es de lo que va esto en el fondo, de contar historias y contarlas bien. Y hay gente, lo que os decía antes, hay gente maravillosa haciendo cosas con el lenguaje, bellísimas, dentro de la oscuridad más pura, ¿no? Qué casualidad que de los 4, 5, 6 mejores escritores de novela negra en España, para mí al menos, evidentemente igual disentimos, esos 4, 5, 6 son a la vez poetas. Es decir, escriben poesía además de género negro. Y eso se nota muchísimo en su forma de narrar. Durante muchos años, gente como Hammett, Chandler ya dio un salto de calidad, pero gente como Hemingway cuando empieza tal... o sea, el negro desde un punto de vista literario empieza seco y periodístico, por decirlo de algún modo, y poco a poco va cambiando y evolucionando, hasta que llegas a gente como Westlake, muchísimas que dices, vale, esta gente está haciendo por un lado lo de siempre, pero está aportando un valor añadido a la forma de contar, es decir, estamos hablando de belleza, de estética a la hora de escribir, que a mí me maravilla, ¿no? Y yo siempre recomiendo a mis alumnos, cuando doy clases de cursos de novela negra, etcétera, que me miran con los ojos como diciendo, este tío se ha enajenado, se ha vuelto loco, ¿no? Les digo, ¿queréis escribir mejor novela negra? Leed, por ejemplo, a Joan Margarit. Aprended de los poetas a cómo manejar el lenguaje. Porque yo soy muy maniático en el tema de si puedes construir una emoción y una imagen con 3 palabras, no lo hagas con 7. Hazlo con 3. Quizás porque también vengo del mundo japonés y el mundo del haiku, que te obliga a buscar la palabra absolutamente precisa. No hay 2 palabras iguales. Y tirar del word reference de sinónimos, pues bueno, queda muy bien para determinado tipo de lector porque parece que dominas el lenguaje que te mueres, pero en realidad no. Y yo también estoy muy en contra de no sé si a vosotros os pasa, ¿no os da la sensación de que ponemos adjetivos por encima de nuestras posibilidades en la literatura actual muchas veces? Los adjetivos que van siempre de 3 en 3, o esa cosa horrible que viene del mundo anglosajón, que es anteponer el adjetivo al sustantivo. Entonces, no sé, yo creo que muchas de esas cosas las hemos ido desterrando y hemos ido creando un tipo de lenguaje y un tipo de belleza literaria dentro del género propia, que ahora no nos damos cuenta, pero igual dentro de 20, 30, 40, 50 años se estudiará. Y eso es lo que yo digo de la poética de lo negro. Que Jordi Ledesma me perdone por haber dado su nombre. Pero comprad sus libros. He leído algunas entrevistas vuestras hace poco y hay algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, en el caso de Reyes, dices que sueñas una novela y que hueles los escenarios. Sí, sí, yo los escenarios necesito verlos, olerlos en la hora en que está aconteciendo el sitio. No, soy incapaz de mirar algo en Internet y escribir en ese sitio. Lo necesito. Comentábamos antes en Dispara la Luna, que fue premio Azorín en su momento, tenía que secuestrar a un tío. La novela es un secuestro que la Guardia Civil dice que tiene todos los trazos de ETA y ETA dice que está en tregua y que no son ellos, pero el tío está secuestrado, ¿no? Y yo, como vivía en Pamplona y estaba medio amenazada por nuestros amigos,
hablé con la Guardia Civil, le dije, necesito secuestrar a alguien, pero fuera de España. Porque, claro, yo fuera de España no me manejo. Entonces me fui con la Gendarmería francesa a buscar un escenario donde encontrar un secuestro, ¿no? Y me ofrecieron un secuestro real y tuve que ir. Y me decían, ¿te enseñamos? Digo, no, es que yo necesito olerlo. Necesito ponerme en esa sensación. Necesito, si voy a encerrar a alguien en una tumba, necesito que me encierren en la tumba. En la Audiencia Nacional pedí al policía, la Audiencia Nacional tiene los calabozos abajo, están pintados, por lo menos cuando estuve yo, de un azul oscuro, es puro cemento muy pequeñito donde meten durante un cierto tiempo, poco tiempo supuestamente, pocas personas, y está pintado de azul oscuro las paredes. Es una sensación de morirse allí encerrado, ¿no? Cuando había una redada de ETA, que a lo mejor cogían a 12 o 14, los metían allí a los 12 o 14, porque tampoco hay tanto sitio, ¿no? Entonces yo le pedí a la Guardia Civil si me podía dejar un ratico. Que cerrara la puerta, que yo escuchara el ruido, pero que por favor se quedaran ahí o me dejaran un móvil, porque necesitaba saber que me fueran a que me sacaran. Ese ruido no se olvida. No sea que me... y me decían, ¿pero no te lo puedes imaginar? Digo, sí, pero es que lo necesito sentir, necesito oler los escenarios en el momento en el que ocurren, en la época en la que ocurren. No es lo mismo un bosque en otoño que un bosque en invierno, no, o sea, hay que... Yo escribo siempre sobre algo que no sé. Escribo porque no sé de eso. Y entonces necesito saber de eso, y necesito investigar sobre eso. Y escribo para aprender. Entonces necesito los sentimientos, la experiencia para aprender. No solo necesito libros. Y por eso digo que los huelo los escenarios. Algún día me he metido en algún lío un poco más gordo de lo normal, por ir a ver un escenario en la Ciudad de México a las 4 de la madrugada, y ya no lo vuelvo a hacer más que con escolta, pero necesito estar en los sitios. Creo que es una deformidad, ¿eh? Si fuera mejor escritor lo haría solo con la imaginación, pero a mí me gusta, siempre y cuando te abran la puerta luego. Sí, evidentemente. ¿Vosotros necesitáis también esa inmersión emocional como le pasa a Reyes? Yo creo que la inmersión emocional es indispensable. En mi caso, que me gusta jugar con varios personajes, que son los que ofrecen al lector distintos puntos de vista sobre la trama, yo sí que tengo que sentir lo que ellos están sintiendo, porque si no, no hay manera de transmitirlo. Es un poco lo que decía Carlos, no tienes que hacer que el lector vea el paisaje, sino que se sienta dentro del paisaje cuando tú lo escribes. O sea, tiene que sentir, no tienes que describirlo, y yo creo que es lo difícil de la literatura, que el lector sienta el calor. Mientras avanzando entre los arbustos, que se pinche con las espinas. Tienes que conseguir que si el personaje se está perdiendo, el lector se sienta perdido y tampoco sepa si va a poder llegar o no a un destino. Eso, en muchos casos, la clave es la documentación. En otros, yo creo que no, porque además creo que el padre de la literatura dio una lección. Homero era ciego. Él no pudo ver nada y es el que nos ha contado absolutamente, el que ha marcado el canon de cómo se cuenta una historia. Entonces, yo creo que hay cosas en las que tú te has podido poner con tu imaginación, tus sentimientos, el recuerdo de emociones, y otras cosas que las has visto, las has vivido, y el recuerdo que tienes de ellas es lo que te permite estar mucho más cerca del lector, ¿no? Y transmitirle mucho mejor lo que tú quieres transmitir. Fíjate, primero, iba a decir por alusión, es como si yo fuera Homero. Precisamente porque era ciego y viene de una tradición oral, su capacidad memorística era superior a la de un vidente. Y luego, llevamos tantos siglos de literatura donde se ha contado todo tantas veces, el miedo, la indefensión, cualquier sentimiento humano que os imaginéis ha sido contado. Y eso nos genera una dificultad porque a la hora de usar el lenguaje para expresarlo, es tan fácil que alguien antes que nosotros lo haya hecho del mismo modo, que has dado la clave y tú has dado la clave. ¿Cuál es el único modo para poder ser verdaderamente original en la forma de contar un sentimiento?
En el fondo solo hay uno, que es que lo único original de verdad en una novela no es ni la trama, ni el personaje, ni nada. Somos nosotros. Es decir, que el escritor haya sentido de una forma personal ese miedo. Porque tu miedo jamás será igual al de otro. Os cuento una anécdota rápida que ilustra esto. Tengo que contar en una novela la pérdida de un padre. ¿Cuántos miles de libros hay que hablan sobre la pérdida? Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo contar la pérdida? O sea, me puedo manejar con el lenguaje, hacer malabarismos, pero contaré la pérdida que han contado 1000 personas. Cuando se muere mi padre, yo soy el encargado de ir a casa a buscar en el armario el traje con el cual le vamos a exponer. Y ¿cuántas miles de personas han pasado por esa situación? ¿Cuántas miles de páginas hemos leído de lo de oler el traje para traer el recuerdo de tu padre, tal? ¿Sabéis cuál fue el momento en el que yo me di cuenta verdaderamente de que mi padre había muerto y que yo estaba con la cabeza volada? Por algo tan absurdo que luego puse en una novela, que es que cuando ya tenía el traje, ya tenía escogida la camisa, ya tenía escogida la corbata, zozobré porque no sabía si a mi padre le tenía que llevar zapatos o no. No tenía ni idea. Y empecé a mirar en internet como un imbécil, túmulo catalán, túmulo castellano, se le van a ver los pies, no, ¿le llevo calcetines? ¿Le llevo ropa interior? Es probable que nadie haya pasado por ese momento absurdo del modo en el que yo lo pasé. Tú cuando luego pones eso en una novela, el lector se da cuenta de que, yo no sé si se da cuenta de que es verdad o no, es autobiográfico o no, pero se da cuenta de que has descrito un sentimiento muy común de una manera absolutamente única y diferente. Por eso lo que decía Reyes tiene todo el sentido. O sea, vale, imagínate que voy a la Plaza Garibaldi y huelo a tamales, etcétera, que es lo que puede oler todo el mundo. Pero tu forma de oler el mundo, por eso os decía que lo más importante, al menos para mí en literatura, es la mirada y la voz, pero las nuestras. Nuestra forma de mirar y nuestra forma de contar, que son absolutamente intransferibles a nadie más. A mí hay una frase, perdona, que es de Homero, y que es: Ulises va a hacer algo muy de novela negra, que es infiltrarse en Troya, tiene que jugarse la vida para conseguir meter el caballo, tener toda la información. Y entonces, ¿cómo transmite Homero el miedo que tiene Ulises, la incertidumbre de si va a salir con vida de la ciudad del enemigo, su soledad? Entonces dice una frase que es: y ahora, Atenea, quiéreme de nuevo. O sea, él está invocando a la diosa de la inteligencia en su miedo. Eso solo lo puede transmitir. No necesitas ni que te cuenten que está sudando, ni que no quiere ir, sino simplemente el miedo y acogerse a la divinidad de la inteligencia y de la estrategia, a ver si consigue salir con vida de la misión imposible que tiene por delante, ¿no? Y Homero, con esas pocas palabras, da una lección de la debilidad que tiene Ulises, la poca confianza en sí mismo. Cuando dices, todo está contado, sí, pero es que está contado de formas muy bellas y dejando las puertas abiertas para recrear otra vez ese tipo de historias, de sensaciones, de ver de quién se acuerda una persona en el momento más delicado de su vida. Yo creo que está todo contado, pero está por contar todavía, ¿no? Sí. Por lo que dices, porque somos únicos. Claro, a ver, Shakespeare no hace más que copiar mitos griegos, pero lo que lo hace único es su modo de contarlos, ¿no? Leí una frase un día de estas en internet, no sé si es cierta o no, sabéis de estas frases que siempre vienen con la cara de o Claudio Coelho o quien sea. Era, el primero que escribió Dientes de perla, labios de rubí era un genio, el segundo un gilipollas. ¿Sabes? ¿No? Encontrar esas fórmulas de literatura a mí es lo que más me cuesta. ¿Qué lenguaje uso? ¿Qué palabra exacta uso? Que no me suene a nada de lo que haya leído. Luego también somos muy vehementes y es imposible. También les digo muchas veces a mis alumnos, no hay historia no contada, hay libro no leído o película no vista. ¿Sabes? No, bueno, tenéis que... Reyes, termina. No. No, es que se nos acaba el tiempo, por eso decía. De los calcetines, esta novela comienza cuando van a cerrar ya el Palacio de Hielo a utilizarlo como una morgue provisional, pero hay un féretro que nadie ha reclamado y que lo tienen que quitar de ahí, llaman al juez de instrucción y resulta que el que dice la tarjeta que está en el A17 pues no está allí, es otra persona. Entonces, al abrir
el ataúd se encuentran un tipo vestido y lleva unos calcetines de lunares. Y dice alguien, ¿cómo puede alguien enterrar a su familiar con unos calcetines de lunares y con un Rolex de oro? No le han quitado el Rolex. Y te das cuenta que efectivamente cuando yo me muera me quitarán el anillo para dárselo a mis hijos. Los griegos, los egipcios fundamentalmente, les ponían cosas. Sí. Nosotros se las quitamos. Les quitamos porque ya supuestamente no lo necesitan. Pero hay una estética de la muerte que es que hay que ponerles calcetines negros. Sí, en cambio, Primero que a él les da lo mismo. Una vez muerto, es como hacía la publicidad una antigua compañía de seguros que todavía sigue existiendo, que decía, usted tranquilo, cuando se muera no tiene que hacer nada, lo hacemos todos nosotros, ¿no? Pero fíjate si eso es cultural, que en Asia el color del luto es el blanco. Con lo cual van de blanco, incluso a los funerales y tal. Los coreanos luego llevan, es súper curioso, las mujeres coreanas se ponen un lacito blanco en el pelo, luego llevan una ropa especial, un kimbap negro, y los hombres llevan franjas blancas, ¿no? Eso también es como muy, muy cultural. Pero a mí me parece, más que el negro, me parece el blanco la forma natural de enterrar a alguien. Me parece como mucho más puro, no sé, desde un punto de vista visual. Carlos, perdóname, pero tengo que darles paso a ellos por si tienen alguna pregunta. Ay. Y hay una cosa que ha dicho Reyes, que de poner y quitar. Yo creo que hoy habéis puesto ahí muchísimo, casi más de lo que habéis puesto en estos 3 libros. Y por momentos como este merece la pena organizar este tipo de certámenes. Yo personalmente os doy las gracias por todo lo que nos habéis contado. Pero no sé si hay alguna pregunta entre el público. Gracias. Bueno, pues entonces, si no hay Mira, preguntas... ahí hay una. Ahí hay una. No, era por si colaba. Sabes que a veces alguien hace la primera pregunta y rompe el hielo, ¿sabes? ¿No? Es como... Bueno, aún nos quedan cosas que hacer, entonces si no hay preguntas tendremos que... En fin, usted tiene que hacer algo ahí detrás, porque a mí me toca ahora... No sé si es la parte más agradable, más desagradable, la más injusta, pero es lo que me toca. Leer esta especie de acta del veredicto de... A mí que me entierren con estos. En una calurosa mañana del mes de agosto, y como no iba a ser calurosa, claro, de cuyo número mejor no acordarnos, se celebró en la terraza del Hotel Los Habaneros, que Dios bendiga ese hotel por aguantarnos tantos años, la reunión definitiva para fallar nuestro premio de novela, el 7º ya. Esta vez no hubo trifulcas ni amenazaron con expulsarnos del hotel, tampoco hubo una desmedida ingesta de sustancias etílicas como otros años. Los 8 miembros del equipo responsable de Cartagena Negra acudimos a la reunión con la voluntad de llegar a un acuerdo cuanto antes. Este es un premio que se concede por unanimidad y hasta que no se alcance esa unanimidad no se levanta de la mesa ni Dios. Hubo quien se aferraba al chaquetón de corto por encima de todo. Otro alguien se encandilaba con la doctora Padierna y alguno más se negaba a aceptar a nadie que no fuera el guarda Miquel. También, lógicamente, hubo argumentos no tan viscerales y más literarios, defendiendo estilos, potencia de las tramas, perfiles del paisaje, tipos de resoluciones, y hasta alguien se marchó unos minutos a reflexionar en el banco de Paco Gómez Escribano, que queda junto al hotel, y cuya existencia conocen los más fieles seguidores de nuestras jornadas. Total, que de prometernos las felices y de la voluntad de alcanzar pronto un acuerdo, pues pasamos al debate, sosegado, eso sí, más razonado, para elegir un ganador. Porque habíamos comprendido un año más que aquello no era fácil. Podríamos premiar a Tatiana, Aguirre y Miquel, en su pantano de Vitoria, lidiando con los rescoldos de unos terroristas ya casi sin futuro. Podíamos premiar a una doctora llena de determinación que tuvo que luchar contra algo más que los cadáveres de la pandemia, o al juez Calvo, o a los policías Salado y Jasso. Pero podíamos también premiar a un tipo curtido de nombre Corto, que regresa a un barrio buscando hacerse con un lugar en el mundo, arreándole bandazos al fracaso y a la derrota. Pues, ¿qué hicimos entonces? Bueno, al final hubo acuerdo y logramos la tan ansiada unanimidad. Pero... me tienen que disculpar que tengo un asunto pendiente. Cuidado. A ver, Paco, un poco más arriba.
No tanto. Un poquito más. Ahí está bien. Ponlo bien, eso es. Bueno, hecho. Menos mal que tenía el silenciador. En fin, todo resuelto. Bueno, pues ahora sí, el tercer premio de novela, perdón, el tercero no, el séptimo premio de novela, Cartagena Negra, es para El juego de los crímenes perfectos de Reyes Calderón. Hace entrega del premio el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, por favor. Me vengo yo aquí. ¿Huele? Bajamos y la dejamos. Ay. Digo, bajamos y te dejamos sola ahí. A partir de los 50, cualquier beso va a encajar. Si quieres decir unas palabras, estás en todo tu derecho. Que ya llegó. No, las únicas palabras que puedo decir es gracias, 3 veces, gracias, 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 es un honor. Y gracias a mis 2 colegas porque he pasado una tarde deliciosa. Y esto no es nada fácil de conseguir, así que enhorabuena, gracias por la invitación. Y aquí me tenéis para lo que queráis y a la mujer de esta novela también. No se le pasa. El mío sí, pero el de Paco no, se lo paso. ¿No funciona? Ahora. Como que puedes quedarte ahí, Reyes, tranquilamente. Es el tuyo, ¿eh? Nacho, ya hemos llegado al final de esta semana. Alguien me decía en la comida, dice, si ya sabemos lo que vas a decir en la despedida, que tenía ganas de que la semana pase y se acabe por el trabajo que llevas, pero que te sientes deprimido y decaído, es verdad. Joder, me entra un bajón tremendo, ¿eh? Pero bueno, lo que espero es que haya sido una semana provechosa intelectualmente, que lo hayáis pasado bien con los autores que nos han acompañado y solamente me queda deciros que 2024 oficialmente tendremos del 3 al 7 de septiembre ir anotando. Pero amenazamos el equipo y le lanzo el guante a nuestro concejal que todo el año 2024 va a ser negro. No sé si todos los meses haremos algo, haremos cada trimestre, pero vamos a procurar que Cartagena Negra sea negra de verdad en la 10ª edición de Cartagena Negra de esta semana. Así que muchas gracias y os espero a todos el próximo año.